donde todo desaparece, la zona del silencio. La historia que estás a punto de escuchar no la encontrarás en los libros de texto, ni en los folletos turísticos del norte de México. Es una historia que se niega a morir, que habita entre rumores, interferencias y restos de huesos blanqueados por el sol. Porque hay un lugar en Durango donde la lógica se interrumpe, las brújulas fallan y los que entran no siempre regresan. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de terror y suspenso. Mi nombre es Raúl Méndez, tengo 38 años y nací en Gómez Palacio, Durango. Lo que les contaré sucedió en junio de 2018, pero sus raíces se hunden en una tierra maldita desde hace más de medio siglo. En ese entonces, trabajaba como camarógrafo freelance para una productora de documentales. Me encomendaron cubrir una grabación en el Bolsón de Mapimí, un área desértica conocida por muchos como la zona del silencio. No sabías dónde te metías, ¿verdad?, me dijo entre dientes un viejo de sombrero, mientras tomábamos gasolina en un rancho cercano. Tenía los ojos de alguien que había visto demasiado, y cuando le pregunté qué quería decir, solo añadió: ahí no hay señal. Pero no es solo de teléfono, ahí no hay señal de Dios. Desde la década de 1930 se han registrado reportes extraños en esta zona que abarca parte de Durango, Chihuahua y Coahuila. Animales con mutaciones, plantas que crecen al doble de tamaño, luces flotantes. Y en 1970, el más famoso de todos, un misil estadounidense tipo Athena que inexplicablemente desvió su trayectoria y cayó justo ahí. Era como si esa tierra no solo tragara tecnología, sino también la voluntad. Fuimos 3 en total. Yo llevaba las cámaras, Beatriz, una investigadora universitaria de Torreón, y Ramiro, un chofer local con años de experiencia cruzando el desierto. Nadie de nosotros creía del todo en lo que contaban los pobladores, pero había algo en el aire que ponía tensa hasta la música del estéreo. A medida que nos adentrábamos por caminos de polvo y cactáceas, el GPS se congeló. Luego las brújulas dejaron de girar. Y cuando llegamos al punto exacto, que los mapas marcaban como el corazón de la zona, el silencio nos envolvió como una tumba recién abierta. Ni viento, ni insectos, ni pájaros. Solo un desierto con demasiada memoria. Beatriz montó su estación para medir radiación y alteraciones magnéticas. Yo preparé las cámaras. Ramiro se quedó junto al vehículo, vigilando con el ceño fruncido. A eso de las 6:40 p.m., mientras tomaba unas tomas con dron del paisaje, noté algo inquietante en el visor. Una silueta humana caminando entre los matorrales, completamente vestida de blanco. Lo primero que pensé fue: ¿cómo llegó alguien más hasta aquí? Pero cuando bajé el dron y giré la cabeza para buscarla a simple vista, no había nadie. Volví al visor. La figura seguía ahí, imposible. No podía estar viéndola por el aire y no desde el suelo. Le grité a Beatriz. Ella corrió hacia mí, miró la pantalla, y en el momento en que la tocó, la imagen se congeló. El dron cayó del cielo. Recogimos el aparato averiado y sin perder tiempo decidimos regresar. Pero cuando subimos al vehículo, Ramiro no estaba. Al principio pensamos que había ido al monte a orinar, pero pasaron más de 30 minutos. Lo buscamos por la zona a gritos, incluso disparamos al aire. Nada. Su mochila estaba en la camioneta, pero su radio también había dejado de funcionar. Y lo peor, el sol empezaba a ponerse. Sabíamos que quedarnos ahí sería una mala decisión, pero abandonarlo no era una opción. Seguimos buscando hasta que la oscuridad se volvió densa. Entonces, vimos una luz en el horizonte temblorosa como una lámpara de aceite. Pensamos que quizás era una cabaña o un rancho. Caminamos hacia ella. No caminamos 10 minutos. Caminamos más de 2 horas. Y la luz seguía siempre a la misma distancia. Cuando nos detuvimos a descansar, Beatriz me susurró algo que no olvidé jamás. Aquí el tiempo no es tiempo. Esto no es México. Esto no es la tierra. Y lo dijo sin miedo, sin delirio, como si lo hubiera comprendido de golpe, como si algo se lo hubiera revelado. Minutos después, comenzamos a escuchar voces entre los matorrales. No eran humanas, tampoco animales. Eran como oraciones al revés. Voces que vibraban en las costillas, no en los oídos.
y entonces los vimos. Primero fueron ojos, 3 pares flotando en la oscuridad, como carbones encendidos. Luego siluetas largas, demasiado delgadas para ser personas. Caminaban sin pisar, se deslizaban como humo, y sus rostros no tenían facciones. Eran lisos, como rostros modelados con cera sin terminar. Beatriz gritó. Yo la jalé del brazo y corrimos. Corrimos sin rumbo por el desierto, hasta que nuestras piernas no pudieron más. Y entonces amaneció. Ahí frente a nosotros estaba la camioneta, con Ramiro dormido adentro. ¿Qué hacen?, dijo bostezando al vernos. Solo me bajé un segundo a orinar. ¿Qué tienen esas caras? Le mostramos las fotos. Nada, ni la figura, ni las luces, ni las sombras. El dron estaba intacto. Las grabaciones estaban en blanco. Ramiro no comprendía nada. Juraba que apenas habían pasado 5 minutos desde que nos bajamos del vehículo. Pero nuestras ropas estaban sucias, las cámaras con batería baja, y el reloj de Beatriz marcaba las 5:50 de la mañana. Nos perdimos más de 8 horas, le dije. Ramiro solo se rascó la cabeza. Su reloj digital estaba detenido exactamente en las 7:12 p.m., la hora en que supuestamente lo habíamos visto por última vez. Decidimos irnos sin recoger más datos. Beatriz no dijo ni una palabra en todo el trayecto. Y yo tampoco. Atrás quedaba ese mar de tierra inexplicable, ese hueco en el mapa donde algo o alguien nos había observado. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después, Beatriz desapareció. No dejó nota ni señales de violencia, solo una mochila con grabaciones borradas y un cuaderno de campo lleno de dibujos perturbadores, círculos, ojos flotantes, cuerpos con extremidades adicionales. Una nota al margen decía: la zona no solo absorbe ondas, absorbe memorias. Fui citado a declarar. Dije la verdad. No me creyeron. Comencé a investigar por mi cuenta. Y fue entonces cuando descubrí que lo nuestro no era un caso aislado. En 1974, un matrimonio estadounidense llamado James y Lily Morgan se perdió en la zona del silencio. Fueron hallados por 3 seres altos, rubios y de ojos claros, que les dieron agua y los guiaron hasta un camino de salida. Lo extraño es que, según el testimonio, aquellos hombres hablaban perfecto inglés, no dejaban huellas y se desvanecieron frente a sus ojos. Durante décadas se han reportado avistamientos similares. Seres de apariencia nórdica que aparecen cuando alguien se pierde o queda herido. Algunos dicen que son extraterrestres, otros guardianes del lugar. Lo cierto es que las historias coinciden y siempre terminan igual. Los registros se pierden, las grabaciones se corrompen y quienes insisten demasiado desaparecen. Me obsesioné con saber qué había pasado con Beatriz. Contacté a un hombre llamado Samuel Ruelas, un geofísico retirado que había trabajado con la NASA durante el incidente del misil. Athena en 1970. Me recibió en su casa, en el poblado de Escalón. Yo no debería decirte esto, me confesó, pero ese misil no cayó ahí por accidente. Fue como si algo lo hubiera jalado. Como un imán. Me mostró un mapa donde, en el epicentro exacto, había un patrón de radiación y campo magnético completamente anormal. Es como un remolino invisible. No debería existir, pero ahí está. Le conté lo que vimos. No se sorprendió. Tú no estuviste ahí 8 horas, Raúl. Estuviste semanas. Solo que el tiempo allá no es lineal. La zona es una grieta, un lugar donde la realidad se dobla. No dormí esa noche, tampoco las siguientes. Comencé a tener sueños con Beatriz. Estaba parada en el desierto, cubierta de polvo, con los ojos completamente negros. A veces me hablaba en una lengua que no entendía. A veces solo repetía: no era un lugar, era un ser. La zona está viva. Decidí volver. Fue en octubre de ese mismo año. Me adentré solo. Llevaba 2 cámaras análogas, brújulas mecánicas, agua, comida y una antena de alta frecuencia. No confiaba en la tecnología digital. Esta vez no llevé GPS. Caminé durante 3 horas hasta que volví a sentirlo. El silencio total. El viento se detuvo. El calor ya no era natural. Y entonces, la tierra vibró, como si respirara. Frente a mí, a unos 30 metros, había una figura. No era Beatriz. Era alta, blanca, delgada, sin rostro,
con los brazos extendidos. Pero no caminaba, flotaba. Quise correr, pero el suelo no me lo permitió. Literalmente. Mis pies estaban hundidos. El desierto me tragaba. Y entonces, como si alguien girara el dial de una radio, escuché cientos de voces. No con mis oídos, con mi sangre. Desperté en una carretera. Una pareja de ancianos me encontró desmayado junto a su camioneta. Mi reloj marcaba la misma hora de salida. Mi ropa estaba rota. Mis cámaras vacías. Volví a casa. No volví a hablar del tema. Hasta hoy. Porque ayer por la noche, alguien tocó a mi puerta. No era un cartero. No era un vecino. Era Beatriz. Pero no envejeció ni un día. No dijo nada. Solo sonrió. Y me entregó una piedra negra que vibraba en mi mano. Y luego se desvaneció frente a mí. Y si me preguntas qué creo ahora, te diré esto. La zona del silencio no es un lugar abandonado por Dios. Es un portal lleno de hambre. Y si te llama, no es para que la estudies. Es porque quiere llevarte con ella. Si te estremeció esta historia sobre la zona del silencio, no olvides seguirnos. En este canal, exploramos los rincones más oscuros de México, donde las leyendas no solo se cuentan, se viven. Comenta desde dónde nos escuchas, comparte esta historia con alguien valiente y activa las notificaciones para que no te pierdas lo que viene, porque en Sombras en la Niebla, el terror siempre está más cerca de lo que imaginas.